Bienvenidos a Deconstruyendo. Paco Torreblanca, el arquitecto, director de Broca Avalúos. Platícanos de ti, o sea, ¿cómo fue que ese camino, cómo te llevó de arquitecto a evaluador? El error de diciembre de 93 a 94. La seguridad social. La gente no tiene la seguridad de que puede tener alimento, vivienda y trabajo. Entonces se puede evaluar, eso es bien importante. Todos, porque hoy en día somos el despacho número uno. A veces por ahorrarse unos centavos pueden estar perdiendo pesos. Bienvenidos a Deconstruyendo. Este es nuestro 7º capítulo. Ahora sí me acordé cuál era. Traemos un invitado estrella que vamos a presentar hoy, pero antes de eso, quiero recordarles a la gente que nos ve, a los ya miles de espectadores que tenemos en nuestro podcast, esa familia, esa gente que nos sigue, nuestros clientes, que hacemos todo por ellos, realmente esto gira alrededor de ellos. La gente que trabaja en nuestra empresa, también este podcast va dirigido para ellos. Para esa gente que ha tocado a nuestra empresa o a las varias empresas que, como lo hemos platicado, GDC es un consorcio de varias empresas y hoy día traemos a una de ellas muy importante para el grupo, que es Broca Avalúos. Bueno, me presento yo, Alejandro Aguilar, junto con Nicolás Tomasi, mi compañero y host. Entonces, pues no queda más que decir que presentar a mi amigo Paco Torreblanca, el arquitecto Paco Torreblanca, director de Broca Avalúos. Mi Paco, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Gracias por acompañarnos. mi Paco, el día de hoy. qué gusto tenerte por acá. Un placer estar con ustedes. Gracias. Número de la suerte. Será así, creo que para todos, creo que van con mucho éxito. Correcto. Vamos adelante. Paco. Oye, Paco, pues ya sabes, la dinámica de hoy es de construirte. Nuestro podcast de Construyendo se trata de eso, de desmenuzar y de entender quién está detrás de esos negocios, cuál es la cara de estas diferentes empresas de GDC. Pues ya nos hemos deconstruido nosotros, Nico le tocó en su momento, entonces te toca a ti, mi Paco. Primero que nada, te cedemos la palabra y pues ahora... Deconstrúyete, carnal. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Y mira, qué bueno que lo dices, lo acabas de comentar en la introducción, somos muchas empresas alrededor del consorcio GDC, y cada una tiene un importante lugar que se ha venido ganando en el mercado. El caso de Broca Avalúos justamente es un despacho de evaluación inmobiliaria y básicamente somos un despacho de evaluación de carácter fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Aparte de hacer algunos productos como orientar a nuestros clientes e interesados en el justo valor de mercado de su propiedad para una buena toma de decisiones, o simplemente para conocer el valor de su patrimonio, básicamente tenemos una serie de registros ante autoridades hoy en día que nos permiten hacer los avalúos que por normatividad se requieren para efecto de oficializar el notario la escrituración del inmueble. Operaciones inmobiliarias. No solo operaciones, también básicamente es nuestro grueso, pero también operaciones cuando hay herencias, daciones en pago, trámites administrativos donde hay el cambio del propietario y el notario tiene la obligación de contar con un avalúo hecho por un perito registrado ante la autoridad local. Ese es uno de nuestros principales servicios. Sin embargo, como despacho de evaluación fiscal, seguramente vamos a platicar un poquito más adelante de algunas estrategias, porque también hacemos otro tipo de avalúo fiscal, llámese el avalúo de las inversiones realizadas. Cabe mencionar que en el ámbito fiscal hay dos, el federal y el local. Y bueno, a mí he tenido la confianza desde hace ya para 10 años estar al frente. Fui invitado personalmente por nuestro director general, Santiago. Un aplauso, güey, una década. Bien, cabrón. Oye, gracias. Tú eres arquitecto, igual que, como comentas ahorita, tu socio, Santiago. Entonces, ¿cómo es que un arquitecto, que pues cuando decimos arquitecto todos pensamos en un arquitecto haciendo planos, en una obra, dirigiendo albañiles, pero tú no, tú agarraste un camino que ya nos contarás un poquito de tu trayectoria, que después de esta introducción a Broca Avalúos, pero platícanos de ti, o sea, ¿cómo fue que ese camino, cómo te llevó de arquitecto a evaluador? Ahora de construirte tú, mi Paco. Ok, con mucho gusto, claro que sí, mira. ¿Quién es Paco Torreblanca? Paco Torreblanca es arquitecto, yo me titulé
ya hace algunos años, soy egresado de la UNAM. Ok. Y en esto, como bien acabas de decir, cuando uno está terminando la carrera, hay varias vertientes donde tú te vas dando cuenta a lo largo de tu historia académica para qué tienes facilidad. Si para el proyecto, si para la obra, la supervisión, si para instalaciones especiales, si alguna especialidad. Y recuerdo yo que en ese entonces, previo a salir de la carrera, sí pensaba cuál era lo que más me convenía y para cuál tenía más facilidad, mayor vocación. ¿Y entre cuáles estabas? Y fíjate que me llamaba mucho la atención hacer el símil con los abogados, de que De realmente arquitecto a abogado. el top de los abogados son los notarios, quizás, o por lo menos esa era la idea que yo tenía. Sí. Y trasladándolo un poquito a la carrera, bueno, y en arquitectura, ¿qué es? Ok. ¿Quién sería el top? Esa parte como legal, como de corporativa. Administrativa y ya. entrar a la parte financiera, es mucho esta ok, parte. ok. Ya la parte del negocio, ¿no? Y yo digo que en la vida, más que casualidades, hay causalidades. No sabe uno a veces por qué pasan las cosas, pero casualmente en ese periodo apareció un anuncio donde solicitaban, se convocaba a interesados a participar en una vacante con un despacho de un perito evaluador en ese entonces. Ok. Yo me presenté y junto con un grupo tuvimos una evaluación durante un mes, un curso de preparación y después presentar un examen y afortunadamente demostré, me quedé, me ofrecieron quedarme con esa vacante y de ahí en adelante empecé a trabajar en el medio. Ok. Hoy en día, ¿Esto fue cuando estabas durante la carrera? al final de la carrera, O sea, justamente. recién graduado. Recién egresado. Todavía ni me graduaba, al final tenía que ya decidir un poquito cuál era la especialidad que iba a tomar. Y en ese entonces fue cuando empecé a laborar justamente con un perito evaluador en otro ámbito. Y qué coincidencias o paradojas también en la vida. Casualmente ese despacho donde yo empecé a trabajar con un perito evaluador independiente creció mucho, le tocó un momento coyuntural de trámites, de mucha vorágine del sistema financiero cuando veníamos del FOBAPROA. Órale. Y de ahí- Estás hablando de qué Del año? 93, 93. y esto fue en el 96, 96. Estaba yo terminando la carrera, se estaba reestructurando Oye, cartera ¿en qué- vencida. En el 94 fue lo de la devaluación. 93, justamente 93, le llaman 94. el error de El error de diciembre del de 93 a 94. De ahí se detonó todos esos años, Ok. se tuvo que revaluar la cartera vencida de los bancos. ¿Fue una época de crecimiento esos años, se podría decir? Sí, ¿Sí? de muchos ¿Había mucha chamba temas. para ustedes? Los valores. Paradójicamente cerraron los bancos que nada más se creía que el avalúo bancario era el que tenía mayor fortaleza, pero desgraciadamente fue el que participó más en el evento del error, Ok. por ser los bancos, las instituciones juez y parte. Exacto. Y entonces tuvieron que cerrar mientras reestructuraron justamente el sistema financiero. De hecho, se le llamó el tren de vivienda Ok. a partir de ahí. Para desarrollar. Es un mecanismo, y esto, digo, un poquito haciendo paréntesis, de lo que he leído, después de estas crisis, siempre los gobiernos, el invertir en infraestructura, en desarrollo de casas, habitaciones, dentro de los programas de vivienda, es un mecanismo para incentivar la economía también, porque toda esa derrama económica, pues al final empieza a circular, ¿no? Es correcto. Y viene otro tema mucho más importante quizás antes de la reinversión. La seguridad social. Ok. Si en el pueblo la gente no tiene la seguridad de que puede tener alimento, vivienda y trabajo, Sí. es muy difícil. Y entonces venía de este error del 93 de una credibilidad por los suelos y analizó el gobierno cómo podía incentivar, y obviamente son cantidades importantes del Producto Interno que solo se logran con financiamiento. Pero para lograr ese financiamiento de inversionistas hoy a nivel global, para volver a dar confianza, se tuvo que reestructurar justamente ese famoso tren de la vivienda, donde quitaron a los bancos de hacer los avalúos, porque ellos mismos daban el préstamo. Ok. Entonces se Era un prestaba. juez y parte. Es correcto. El banco daba el préstamo y decía, tu casa vale tanto. Ya es cuando se pasa a las notarías. Y cuando viene la notaría da la formalidad legal para que tenga certezas jurídicas al tener la escritura y además el que prestó tenga la garantía, el gravamen se le llama. Pero independientemente de eso, en ese momento se analizó que realmente, con el error del 93, con todo cómo se había comportado, era necesario meter nuevas instituciones
y de hecho nació una en ese entonces Sociedad Hipotecaria Federal. Correcto. Y muchos de los despachos y evaluadores que trabajábamos, puede decirse de a pie, de lobos solitarios, quienes no teníamos en ese entonces el registro, te formabas a la usanza de antes, por medio de talleres casi, o cursos muy esporádicos, o trabajar con un profesionista a la sombra de él y ir creciendo. A ver, entonces, si alguien quería ser evaluador en ese entonces, no había una carrera propiamente en alguna universidad que te especializara en evaluación. No, era por medio de obtener registros ante ciertas autoridades, en ese entonces la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero pues fue la que tuvo que ver justamente con los créditos. Cuando viene esto, la Comisión Nacional Bancaria de Valores deja un poquito de lado los registros, se le pasa la responsabilidad directamente a los bancos que registraron. Y en el ámbito local era ya desde entonces la Secretaría de Finanzas para una correcta recaudación, ¿no? Que realmente se tasaran, se evaluaran. Tasar es una palabra que viene de España y que la han utilizado, tropicalizado, y a partir de eso se han las autoridades tomado los marcos más o menos y los ejemplos de estas empresas, cómo han polulado, cómo han crecido, y lo han trasladado o trasladado a México. Y en ese tenor eran los registros, pero después en esta profesionalización, hoy en día sí ya se necesita para ser perito evaluador y la mayoría de registros en los diferentes ámbitos que hay, tener una especialidad. Correcto. Y en esta plática que me invitan a deconstruirme como persona, comentaba yo, egresado de la UNAM, arquitecto, y tuve que, en su momento, para poder tener estos registros y poder participar activamente en el medio, estudiar posgrados. Tengo 3 posgrados, soy perito evaluador en inmuebles. O sea, ya existe un posgrado finalmente. Ya existe reconocido por hacer una cédula que te la piden hoy en día y la dan diferentes universidades o también asociaciones o sociedades de arquitectos, ingenieros, en esos conjunto colegios, con el colegio de universidades. ingenieros, el colegio de arquitectos. Es correcto, hay diversos. Y bueno, cuando entras a todo este mundo te toca ver mucho bagaje de financiero. Son las bases, todos los principios económicos que ves en la evaluación inmobiliaria, y de ahí la facilidad, en mi caso, de haber estudiado otros 2 posgrados. Soy perito evaluador en maquinaria y equipo. Y soy perito evaluador en negocios en marcha también. ¿Qué tipo de negocios se puede evaluar? Eso es bien importante. Todos. Que compartas. Todo negocio que está en libros, que lleva una contabilidad, que puede generar una ganancia, una pérdida. Todo es valuable. Un hotel, un restaurante. Es correcto. Muchas veces se confunde que dentro de los negocios en marcha también está la evaluación de sus activos, que se revuelve con la evaluación de los inmuebles, que es nuestra especialidad, tanto de su servidor como de Broca Avalúos, que es donde ha desarrollado una trayectoria muy importante, porque hoy en día somos el despacho número 1. Hay pocos despachos que tienen la estructura, que podemos dar respuesta inmediata y además... ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes dar respuesta inmediata y la competencia quizá no? Fíjate que una diferencia de nosotros es que nosotros crecimos de la mano de las notarías. Y aquí cabe mencionar un poquito la historia del consorcio en sí. Broca Avalúos es la primera empresa que nuestro director general, Santiago, echa a andar, con un antecedente primero en sociedad, donde de hecho a mí me tocó participar siendo director de otra empresa, trabajar con él en conjunto. A ver, cuéntanos. ¿De qué año estamos hablando ahí? Eso estamos hablando hace más de 15, 16 años. O sea, no existía GDC. Lo que hoy no existía GDC ni Broca Avalúos. Había otra empresa. Posterior a eso, es más, es todavía más allá de 16 años, hace 18 años más o menos. ¿Y tú en qué empresa estabas? Pues ya desapareció la empresa, mira, ya el nombre creo que ahorita ya puede ser irrelevante. Claro, pero entonces, pasas de esta parte de los posgrados, de especializarte en todas estas ramas. De ser directivo. Y entonces entras al tema financiero, al tema de maquinaria, al tema inmobiliario. Bueno, ese fue a la par de ir desarrollando la evaluación inmobiliaria realmente. Lo importante aquí, yo me he desarrollado más en la parte inmobiliaria, aunque tengo estas especialidades, y hace aproximadamente 10 años Santiago me invita, me buscan con estos antecedentes de haber trabajado yo en otra empresa donde la dirigía, donde me conoció,
donde conocía los O sea, resultados. hubo una relación de negocios y ahí Es te correcto. conoció. Y causalidades de la vida, nos encontramos, me invitan a participar hace aproximadamente 10 años de tomar las riendas de Broca Avalúos como socio colaborador de Santiago. Y a partir de ahí pues empezamos a estructurar lo que él ya traía una idea muy bien fomentada, porque platicaba a tu pregunta expresa que la empresa ¿cuál es el diferenciador? Nace de la mano de las necesidades de las notarías, básicamente. Conociendo justamente y adecuándonos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Y eso creo que ha sido un gran diferenciador de nuestra marca. Y conocemos justamente la presión que tiene cada abogado cuando se sienta un potencial cliente y nos volvemos una extensión de sus servicios. Y en esa extensión de sus servicios tratamos de ser congruentes en dar los mayores tiempos de respuesta y con la mayor eficiencia. Correcto. Porque pues estamos hablando, el avalúo es la piedra angular del sistema financiero. De hecho, eso es lo que ha venido a dar al traste en diferentes situaciones, como hablamos de estas crisis. Que ahí me gustaría, perdón que te interrumpa, hacer un paréntesis nada más para recapitular esa parte porque me parece muy interesante. O sea, esa evaluación inmobiliaria, que pues hoy este podcast es al final del día de negocios inmobiliarios, explicarle a la gente que nos ve esta evaluación, porque tú hablabas hace rato de la tesorería, ¿no? Hablabas de cómo se involucran las autoridades que se respaldan en estas valuaciones privadas, porque son empresas privadas al final del día, buscando regular que los impuestos que se pagan al momento de una transacción inmobiliaria o de un cambio de dominio, que es cuando pasa una propiedad de una persona a otra, en una herencia, en una donación, que buscan regular que se pague el impuesto que tiene que ser. Es correcto. Y ahí es donde entra y se crea esa necesidad. Y bueno, hay que ser muy profesionales al respecto, pues porque hay temas críticos, ¿no? De por medio. De responsabilidad, claro que sí. Si bien el perito evaluador, aunque tiene el registro con la autoridad, como bien lo acabas de mencionar, su responsabilidad versa en hacer un correcto y profesional trabajo para que esa recaudación sea justa, de acuerdo a cada propiedad, su justo valor. Correcto. Por definición, de hecho, hay diferentes tipos de avalúos que también nosotros hacemos, tanto en el ámbito local como es el avalúo catastral o el avalúo comercial, y ambos tienen diferentes tipos. Es correcto, diferentes tipos, y cada uno tiene su propio beneficio, me imagino. Su función y beneficio es correcto, se utilizan para diferente trámite. Correcto. Pero ambos, como bien dijiste, tienen una responsabilidad importante y hasta a grado penal, porque cuando hablamos de recaudación de impuestos, pues hay, aunque sea por dolo, si es con dolo o si es por omisión, aún sin querer hacer un perjuicio, realmente hay una evasión fiscal. O sea, ¿estás hablando de que el perito se convierte en un responsable? En los ojos solidario de la tesorería y en un responsable solidario, es correcto, las dos cosas. Es una práctica también muy importante, tanto me voy a lo mejor el ejemplo sí, el ejemplo sí es bueno, el notario, que es un obligado solidario también de las operaciones que da fe y legalidad, ¿no? Al final del día, me imagino que el evaluador algo similar con respecto al número, ¿no? El notario tiene hasta cierto punto esa participación que acabas de mencionar, pero solo en dar fe de la operación. Sin embargo, no hay un artículo muy, muy expreso para esa situación en el Código Fiscal de la Ciudad de México, que lo exime de la responsabilidad del pago de impuestos. Sí, en cambio el evaluador no. Al evaluador no. Al evaluador no. Y al evaluador en el ámbito ha tenido situaciones donde pues le han fincado esas responsabilidades y algunos de ellos tenemos una normatividad muy estricta que marca sanciones a nivel administrativo, pérdida de la licencia del registro y las que decía yo hasta penales. Y se ha sabido de casos pues de donde colegas del gremio pues sí han tenido que responder en esos tenores. Oye, mi Paco, volviendo a la parte de cómo te vinculas con GDC, para explicarle a la gente que no está viendo, Broca Avalúos es una empresa independiente de GDC, es una empresa socia, se podría decir. ¿Cuál es la relación que tienes? ¿Cómo se maneja eso? Es correcto. En esa independencia, esa relación realmente se vuelve de un trabajo de profesionalismo y de asesoría más que nada, porque hasta por conflicto de intereses en muchas de las operaciones realmente nosotros no participamos. Nuestro nicho de mercado es fuera de lo que es GDC, sin embargo, una de las ventajas es que
nos fortalece mucho el tener información fidedigna de un desarrollador como es GDC. Correcto. Porque nos hace que nuestros trabajos hacia otros clientes, hacia otras desarrolladoras, hacia las notarías, hacia identificar el mercado inmobiliario, sea mucho más exacto que otro perito evaluador. Están mucho más sensibilizados con el mercado y todo lo que está pasando. Fenómenos, es correcto, es correcto, estamos muy de la mano, pero además sí trabajamos también una parte donde podemos justamente asesorarlos, que tiene que ver mucho en cuando la gente va a tomar una decisión de inversión y muchas veces hasta de GDC, porque en esa independencia que tenemos, si bien hacemos de este corporativo, por mucha de esta normatividad y simplemente por códigos de ética que tenemos, tanto internos de la empresa, de nuestra misión, visión que tenemos, como del mismo gremio al que estamos asociados, colegios, etcétera, nos invita a separar esa parte. Sí. Y podemos darle una asesoría más integral, tanto desde que alguien está interesado en comprar un inmueble, un activo en GDC, y tiene sus propias propiedades y poder evaluarlas, decirle sí. a cuánto asciende su patrimonio y él tomar la decisión si con eso vale la pena hacerlo líquido y invertir en GDC. Eso está súper bien. Junto con algunos que ya han comprado, déjame decirte, estos son los casos más interesantes. Gente que ha adquirido inmuebles en GDC y después quiere venderlos y saber justamente cuál ha sido la plusvalía. Qué bueno que toques ese punto porque justo era lo que te quería preguntar. O sea, este apoyo que le das a los clientes de GDC y de otras desarrolladoras, pero me voy a centrar ahorita un poco en los clientes de GDC. Tengo entendido que tú participaste en un principio en el proyecto de Icon Condesa, ¿no? Es correcto. Que fue un caso interesante. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál fue el caso de éxito ahí? ¿Hay alguien que ha revendido? ¿Y cuáles son los promedios de incremento de valor que tú llegaste a ver en ese proyecto? O sea, porque al final del día tú evaluaste todos esos y hoy que la gente está revendiendo, pues vuelve contigo, ¿no? Para que le hagas ese evalúo. ¿Tienes algún dato interesante que puedas compartir? Sí, de hecho no solo en Icon Condesa, como bien dices, en muchos de ellos, y aunque la normatividad y por conflicto de intereses no hacemos el trabajo oficial, sí asesoramos a GDC desde la adquisición del terreno, okay. Desde cuánto vale, pero también junto con un estudio de negocio, de qué potencial tiene y qué productos se pueden desarrollar, y ese producto en cuánto se puede colocar en el mercado. Cabe mencionar que GDC tiene un esquema fabuloso también, donde tiene este tema de las preventas, sí. donde ellos sacrifican en gran medida utilidad sí. para atraer justamente inversionistas de origen. Entonces, eso nos invita a hacer nosotros también una escala o puntualizar mucho en nuestros estudios de negocio sí. este tema, porque eso es un diferenciador o también se vuelve un atractivo para el inversionista para tomar la decisión qué tanta plusvalía tiene. Y en este caso en particular, sobre todo en Icon Condesa, aparte de hacer en su momento la asesoría de la adquisición del terreno, en cuánto se podía adquirir, de acuerdo al proyecto, la potencialidad que tenía, productos que se iban a desarrollar, tipo de departamentos, amenidades, etcétera, el valor inmediato que se podía desarrollar en preventa, y a partir de eso hemos tenido la experiencia que gente que adquirió, sí. como bien dices, sí. hoy en día ya ha tomado la decisión de vender esta inversión, este patrimonio. Cabe mencionar que esto ya se terminó de construir hace 5 o 6 años. O sea, gente que hoy está vendiendo, que compró en preventa, ¿se puede decir? Es correcto, y nos ha tocado dos momentos importantes. Independientemente del desarrollo que hicimos en su momento de orientarlos, cuando ellos adquirieron, poder asesorarlos también en que la escrituración sea en un correcto valor, de acuerdo a lo que adquirieron, sí. bajo, sí. y de repente ahora este segundo momento cuando ellos deciden vender, donde nos percatamos que, oye, tuviste una plusvalía en ese entonces, en 5 años, de 65%. Wow. Entonces, estamos hablando de un 15% anual. Y documentado, porque 12%. Nuestros avalúos son registrados ante autoridad y son para que tengan fe y puedan ser utilizados, pasan por una certificación de la misma autoridad. Ya no es como antes, que el perito evaluador lo que dijera era ley. Sí. Muchas veces desde banqueta, el que era ese buen evaluador, sí. a ojo de buen cubero, decía tanto
pero te puedo ayudar en tanto. Sí. También existían hace mucho tablas de valores de referencia. Hoy en día ya no existen, desde hace muchos años ya no existen. Se rige toda la evaluación por lo que puedas demostrar cómo se está comportando el mercado. O sea, hoy en día ya se basan más, se puede decir que en algo más tangible. Factores externos e internos, ¿no? Por lo no menos son libros. en datos. No hay libros, no hay fuentes de datos, no hay bases, desgraciadamente, en México. Como los seguros del libro azul y demás. No, es correcto. Pero tienes que demostrarlo. Sin embargo, también ese es otro de los plus que nos ha valido mucho, que nosotros cuando nos encargan un servicio, estamos muy focalizados que nuestra empresa tiene que hacer el mayor esfuerzo posible. Y no quedarse en hasta aquí llega, y esto es lo que me dice la autoridad, porque hay muchos casos atípicos que tienes que ir a demostrarle a la autoridad que el mercado se está comportando de una manera distinta, que es un inmueble atípico, que quizás por la superficie el mercado no lo aprecia como si fuera cualquier otro inmueble. Y eso implica que a veces piensan que pudieras estar beneficiando al cliente y no es el caso. O sea, ahí la autoridad busca que no se evalúe bajo, se pudiera decir, porque ellos al final del día pierden. Bueno, o dejan de percibir. Desafortunadamente. Si tienes un Ferrari mal estacionado de inmueble, venga con el doctor para que le deje muy bien evaluado. Desafortunadamente, la vocación de la autoridad es recaudatoria. Entonces, entre más la evaluación sea más alta, le beneficia. Pero acabas de decir algo muy cierto. Mucha gente no contempla, si no hay de por medio un trámite oficial, contratar una evaluación profesional. Y desgraciadamente en el medio hay otros tipos de productos, estimaciones de valor, opiniones de valor, que si bien no representan el mismo costo, la gente no tiene bien entendido que también tienen un grado de subjetividad mayor. Correcto. No se hace un mismo análisis que un avalúo por un perito evaluador profesional. O sea, esos estudios de valor, ¿quién te los puede decir? ¿Empresas de mercado, de estudios de mercado? Hay muchos, hasta en el gremio, evaluadores que sí tienden a hacerlo. Y es un aproximado. Le llaman opinión de valor, ¿no? Opinión o estimaciones de valor, y muchas veces quien haya hecho una certificación como inmobiliario ante estas asociaciones como AMPI, los enseñan a hacer esta primera evaluación a sus clientes, medio orientarlos. Correcto. Pero al final del día no es un procedimiento cual un perito profesional, un evaluador, tiene una metodología. Y a veces, justamente acabas de decir algo muy cierto en este ejemplo del Ferrari, a veces por ahorrarse unos centavos pueden estar perdiendo pesos. Fíjate, qué interesante. Porque el costo de un avalúo no es oneroso, y muchas veces hay mucha apertura para platicar cada caso. Hay muchos beneficios que la gente no sabe, y aquí es donde quiero preguntarte sobre esos beneficios, porque es decir, una evaluación, y voy a resumir un poco lo que hemos platicado hasta ahora, un perito evaluador certificado, una empresa seria como Broca Avalúos, la gente la necesita cuando voy a hacer una operación, como decíamos hace rato, ¿no? Pero, ¿qué beneficios o qué estrategias, vamos a llamarle así, qué estrategias fiscales, porque son estrategias fiscales, pueden aspirar esta gente que se acerca contigo, de cómo se beneficia cuando tengo una operación de por medio? Platícame un poco de qué opciones hay. Es correcto, y hay muchas opciones. Una de ellas ya la estamos comentando. Hacer un trabajo profesional correcto te va a dar un parámetro, la idea correcta de cuánto vale tu propiedad y cuánto estás dispuesto a invertir, o si la vas a vender, o si vas a negociar entre familia una repartición, etcétera. O simplemente saber a cuánto asciende tu patrimonio. Claro, porque Primera depende instancia. de qué transacción vas a hacer, ¿no? O sea, si vas a heredar, si vas a o si no hay o si vas a comprar, ¿no? O si no hay transacción de por medio, de entrada, también, para más adelante saber cuánto va ese patrimonio. Exacto. Pero en estas estrategias fiscales, por ejemplo, podemos hablar, y habíamos comenzado al principio, comentado que nosotros hacemos sobre todo también otro tipo de avalúo fiscal de orden federal. Okay. Que tiene que ver con, muchos no lo saben, y a veces hasta ni sus fiscalistas, notarios o abogados conocen que cuando tú vendes una propiedad hay un impuesto que se genera, que es el ISR. Correcto. Por la utilidad que puedas sobre tener. La renta. Nada más haciendo un paréntesis ahí para explicar ese impuesto. Es el impuesto que se paga sobre esa utilidad que tuviste, la diferencia entre la compra y la venta, ¿correcto? Es correcto. Pero ahí hay en eso utilidad. Un malentendido, porque también si no entran al detalle, ahí entra el valor de cada historia del inmueble, resulta que a lo mejor no todo es utilidad. Si compraste en un valor, y obviamente hacen también hay un ejercicio de la actualización del dinero en el presente,
y a lo mejor todavía hay un diferencial que pareciera una utilidad, Sí. sin embargo no lo es muchas veces porque en la historia del inmueble tú hiciste inversiones. Y entonces Cambiaste pisos, remodelaste, baños. ampliaste o construiste, desde haber comprado un terreno y era llano terreno, baldío, y la misma construcción te costó. Entonces, cuando tú estás vendiendo resulta que lo que estás en parte recuperando tu inversión. Correcto. Y eso se vale voltear al gobierno y decirle, espérate, no me cobres sobre todo este monto. No es la pura compra. No todo es ganancia, no todo entró. Para poder vender en eso salió de mi bolsa, de mis inversiones, de mis ahorros, tanto dinero. Y si está hipotecada, si traes deuda. No importa. No el no inmueble importa. sufre mejoras, igual el Exacto, día. Eso pero es Sí, sobre- pero esa es la te historia. declaras en pérdida, ¿no? También. No necesariamente, creo que no. Creo que ese es otro tema y es más bien la liberación de estar en el estado legal de cómo haces la posesión y hoy hay hasta Sí, no, sustitución. Eso es una deuda que no tiene nada que ver con el valor. Ese es con un Las tercero. mejoras del inmueble. Exacto. No tiene nada que ver. Pero si quieres ahorita ahondamos un poquito en ello también y ahí también sirve hacer el avalúo como una Pero siguiendo como la parte línea, de una de las correcto. estrategias. Pero siguiendo la línea, este es el avalúo de mejoras, el famoso avalúo de mejoras. Es ¿no? correcto, y ahí es donde podemos participar, porque la autoridad, cuando tú te volteas y le dices, oye, espérate, no todo es ganancia y no me cobres todo, Sí. pues te dice, bueno, y demuéstrame cómo. Y la verdad es que la mayoría, a lo largo de la historia, no sabemos, ni tenemos, ni por el medio de la construcción, que es una parte muy informal, de pedir facturas, de guardar justamente los comprobantes de haberlo hecho de esa manera. Y entonces, una de las maneras que te permite la autoridad es demuéstramelo por medio de hacer un avalúo, por medio de un perito evaluador que tenga un registro especial, que en este caso sí es la cédula emitida por la SEP como evaluador O sea, profesional. ¿no todos los peritos evaluadores pueden hacer No. estudio de mejoras? No. ok. Se tiene que tener esta Sí, interesante. especialidad, este Es posgrado. Es a nivel federal. Y Broca Es Avalúos correcto. la tiene. Es correcto. Ahí no es propiamente Broca Avalúos, sino los peritos que participamos Los peritos dentro que realizan. como personas Tú con tu físicas. cédula. Pero la marca y la empresa, el eslogan, sí es Broca Avalúos la que promociona todos estos servicios. Ok. Y podemos hacer este tipo de avalúos que te los tome ¿Y cómo le ayudan a la gente ese avalúo de mejoras? Resumiendo lo que estamos platicando. haciendo la correcta evaluación de esas inversiones que se realizaron en su momento Ok. y haciendo el cálculo al tiempo donde las hicieron. Eso se llama hacer un cálculo de valor referido. Ok. A partir del valor actual, ¿cuánto costó? Y claro que ahí buscamos justamente pues, analizar con esa expertise que tenemos conociendo, siendo parte de este corporativo GDC, de todo lo que interviene. Muchas veces para un evaluador que no tiene esta experiencia se basa en solo manuales de costos unitarios o prontuarios que vienen por paramétricos. Y entonces te dicen, pues cambiar el piso vale tanto. Pero nosotros sí entramos a un detalle más profundo, porque sabemos que no es lo que dice el libro de cuánto vale el metro cuadrado de piso, sino que en tu caso a lo mejor tuviste que hacer, primero pagar por la limpieza, el desmonte, el acarreo del Material, si es mármol, la si limpieza, fue- sí, y hay sí. ciertos trabajos que se vuelven más artesanales. Cuando a diferencia de construir una obra, trabajas cada cosa por separado, los costos son muy distintos, Claro. que muchas veces muchos evaluadores no se los reconocen. Ok, oye, qué interesante. Entonces, lo que quiere decir es que si yo compré a 10 y voy a vender a 15, pero tengo la manera de acercarme a una empresa como Broca Avalúos y poder decir, yo hice ciertas mejoras al inmueble que en ese valor referido al día de hoy son 2 millones, y yo compré en 10, voy a vender en 15, pero agregué 2, pues realmente mi utilidad ya no son 5, ahora son 3. Es correcto. Y Y la- ni siquiera 3 porque también te van a actualizar el valor de los 10 millones que compraste en ese momento. Ok. Y a lo mejor son 14 millones. Ok. Y entonces nada más son 1 millón sobre lo que tendrían que haberte calculado Correcto. esa utilidad. Correcto. Pero muchos no lo saben. Entonces Ok. ahí podemos asesorar. Entonces estamos hablando del avalúo fiscal, que es el Es avalúo correcto. de donde se determina el valor del inmueble que se va a llevar a cabo la operación. Luego tenemos el avalúo de mejoras. El avalúo comercial sería el anterior, porque el avalúo Ok. fiscal es todo avalúo que sirve de base para pago de algún impuestos. impuesto o derecho. Y hemos hablado que avalúos fiscales tenemos el de ISR de las inversiones Ok. y el avalúo de ISAI, que es el de traslado de dominio en la Ok. Ciudad de México. Cuando hablas del ISR es el de mejoras. Es correcto, en el Correcto. impuesto Entonces, federal. ok. El comercial, El comercial para orientarlos para Sí. cualquier otra toma de decisión. Como pero una el comercial y el herramienta. fiscal, digo, cambia de nombre, pero es el mismo, ¿no? O Es cambia correcto. el valor.
Es el mismo, no, ¿Es no, el mismo? el valor es el mismo, nada más que sí cambian los formatos Ya. y obviamente una serie de bases de datos donde hay que registrarlo y un proceso más largo porque el fiscal local tiene que ser validado por la autoridad y ahí creo que también es uno de los plus. Con la experiencia que llevamos, la trayectoria, tenemos la facilidad con la autoridad de poder explicar cada caso, Sí. que a veces muchos valuadores no se adentran porque cobrar por un avalúo no les es redituable lo que van a invertir a defender una situación particular de un inmueble. Ok. Y nosotros no tenemos tema porque de eso vivimos. Oye, ¿y todo esto, ¿ibas a decir algo? Sí, comentaste del ISAI, ¿no? Es correcto. ¿Nos puedes platicar un poquito más del ISAI? ¿Qué es como tal? Bueno, resumí, ya lo hemos hablado extensamente, qué es el traslado de dominio. Exacto. En caso de la Ciudad de México se le llama impuesto sobre adquisición de inmueble. Pero adquisición es un término legal, un acto jurídico que involucra, si no mal recuerdo, en el Código Fiscal 19 diferentes formas de adquirirlo. Wow. Por medio de donación, Sí, dación herencia. en pago, herencia, trámite administrativo cuando no tiene dueño y comprueban después de 5 años haber vivido O y sea, pagado. donación también aplica el ISAI. También. Cualquier Sí, nada más cambio de que propietario. cualquier El cambio. gobierno dice, ¿Y venga, es che. menor o es igual? Nada más que tienen programas donde si es por herencia, etcétera, hay Depende una de quién te done, condonación, sí, correcto. porque se entiende que no hay un lucro, la finalidad no es una utilidad. Entonces, híjole. Pero sí hay programas. Sí, es todo un tema, ¿no? Exacto. Es todo un Sí, tema sí, que después tenemos que platicaremos. entrar, pero Oye, y yo quisiera tocar este tema, y a lo mejor sensible, pero luego mucha gente dice, oye, pero pues ¿cómo está eso de que me vas a hacer un avalúo para ahorrarme dinero? Y entonces, pues, pero la autoridad lo que quiere es que tú pagues más impuestos. O sea, todo esto está legal, o sea, tú puedes sostener todo esto que estás platicando, ¿está bien regulado? ¿Cómo? es correcto. Comentábamos que nuestros trabajos también, aparte de tener nosotros los registros, hoy en día, por ejemplo, para efectos de el traslado de dominio, Sí. pasan por una certificación de la autoridad. Y claro que son hechos bajo las normas y procedimientos que tiene la autoridad Ok. y el que justamente tenga esa certificación por parte de ellos es darle el visto bueno. ¿En qué, a tu pregunta expresa, cómo es que podemos decir que podemos ayudar? Es que sí nos adentramos a analizar cada caso al mayor beneficio dentro de lo legal, Correcto. siempre. Una radiografía. Porque si no el avalúo al final del día no pasaría, no lo podrías utilizar y voltarías a verte a Broca Avalúos y a mí a reclamarme, oye, me cobraste y me hiciste perder un tiempo en algo que no me va a servir. Correcto. Entonces, no es nuestra, así como lo dije, la trayectoria que llevamos en años, nuestra idea, como todas las empresas de GDC, del corporativo, es mínimo durar 99 años. 99 y eso años. es un compromiso 99. muy importante con la sociedad y con cada uno de los profesionales que participamos, porque estamos poniendo también nuestros registros, Correcto. no solo de la O sea, tú estás empresa. registrado, tienes Es tus correcto, yo soy certificaciones. perito evaluador ante la autoridad y Ok. también el titular, Santiago, es perito evaluador, independientemente de que la empresa tiene un registro También. ante la empresa, ante Oye, la autoridad. Eso es perdón. importantísimo, porque puede llegar ahí un hijo de vecino y decir, oye, yo te hago una evaluación, pero ¿cuáles son tus credenciales? Nos ha pasado porque además hoy en día tienen que ser en formatos específicos de la autoridad y llegan donde dicen, oye, no pude escriturar, ¿por qué? Y además el perito evaluador me dice que él no hace la certificación, ¿me puedes apoyar? Y Wow, con nuestros ya le clientes pagó. nosotros llevamos ese trámite, pero muchas veces en el proceso, cuando se va a someter, la autoridad nos dice, oye, espérate, aunque no es de nosotros ese avalúo, nos advierte, oye, este avalúo no lo tengo registrado en mi base de datos, no fue generado. Ok. Entonces, pues les ayudamos también a descifrar esa parte. No sé quién te asesoró, no sé quién te lo hizo, pero Sí. aquí a lo mejor un fraude. Oye, pues qué interesante, mi Paco. Yo invito a toda la gente que nos está viendo, que está pasando por un tema de herencia, donación, cualquier tema de propiedad, pues que se acerque contigo, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, mi Paco? Bueno, tenemos página y los teléfonos de Broca Avalúos, te los dejo para que los publiques. Los vamos a poner ahí, pero dilos si quieres por si alguien está Mira, no escuchando. los y- traigo a la mano. Aquí, llame ya. Aquí se los vamos a poner. Llame ya. Llame Llame ya. Pero fíjate que acabas de decir algo importante, no solo el servicio de evaluación. Como despacho de evaluación nosotros trabajamos para clientes muy importantes, tanto notarías en la Ciudad de México como desarrolladores, y uno de ellos es Fibra 1, Ok. Funo. Órale. Y uno de los servicios que tenemos, que muchas veces no sabe la gente, sobre todo las desarrolladoras, es que tenemos servicios también adicionales o colaterales, como es la constitución, el crear la memoria técnica de régimen de condominio. Ok, es otro servicio. Es muy importante. Es Y eso el ADN de todo condominio.
Habitualmente tienden a contratarlo mucho a despachos de abogados. Okay. Sin embargo, no entienden la parte arquitectónica de cómo funciona el inmueble, qué áreas son comunes, qué áreas son privativas, cómo se puede dar la convivencia entre estas, hoy en día que tenemos áreas comunes de uso exclusivo. Eso ya se puede decir que es un servicio para un negocio, ¿no? Para alguien que está muy para un nicho, pero lo hemos hecho, puedo comentar aquí que hasta para Mítica, nosotros fuimos los desarrolladores después de varios años en trabajar en conjunto. El tema del condominio. No solo el condominio, todo el complejo. Este parte de un plan maestro que tiene varios subcondominios y para llegar a la torre residencial se tuvo que trabajar todo. Sí, todo, desde arriba lo general a lo particular. Porque es residencial, plaza, comercial, oficinas, o sea, estacionamientos para abajo. Y la complejidad que tiene, que es uno de los desarrollos más grandes de Latinoamérica. Sí, muy bien. Claro. Oye, para quien no lo conozca. ¿Cómo dividirías en porcentajes tu mercado? O sea, ¿quiénes son tus clientes? Básicamente hoy en día el avalúo fiscal local, que son notarías, cubre quizás el 90%, 92%, quizás un 3% a 5% estaríamos hablando de los avalos fiscales a nivel federal. Y cabe mencionar que también hace poco obtuvimos el registro y ya estamos incursionando desde hace mucho de forma participativa con otras empresas, pero ya tenemos hoy en día desde diciembre pasado, del 2023, un registro para hacer unidad de evaluación, que son las empresas registradas ante Sociedad Hipotecaria Federal para poder hacer avalúos hipotecarios para crédito. Y ahí estamos hoy en día justamente haciendo las gestiones necesarias ante instituciones financieras y de vivienda, como es el Infonavit y el Fobiste, para que nuestros avalúos también sean reconocidos y puedan apoyar en los trámites que cada uno de ustedes requiera. Oye, pues una serie de servicios, qué interesante, Paco. A ver, si estás ahorita enfrente de alguien que nos está viendo, que está pasando por algún proceso de necesidad de avalúo, ¿qué consejo, para ir concluyendo, mi Paco, qué consejo les das en relación al tema de avalúos? Bueno, primeramente que se acerquen a un profesional en la materia, que no tengan miedo. De preguntar no genera, por lo menos en nuestro caso, ningún honorario. Podemos apoyarlos en generar esas estrategias fiscales, en orientarlos cuál es lo necesario, porque conocemos la normatividad y somos la gente que prestamos el servicio junto con la autoridad para que sirva. Pues muchas gracias. Yo quiero decir algo bien importante. Cuando la gente se acerca a las notarías, porque ahorita me llamó la atención que decías que el 90 y tanto % de tus clientes son las notarías. Si yo soy un particular y me acerco a una notaría, ¿le puedo pedir que se referencie con cierta casa de evaluación como puede ser Broca Avalúos, o la notaría tiene que designar con quién? No tiene que designar. Si bien es cierto que la mayoría de notarías ya tiene un evaluador, como nosotros somos parte de algunas de ellas en el como de mundo confianza, ¿no? de notarios que hay en la Ciudad de México, no hay ninguna normatividad que te limite. Y de hecho muchos clientes que tienen el conocimiento, si llegan y que ya nos conocen, le piden al notario que aunque tenga su evaluador, sea nuestro avalúo el que permita acceder. Y mientras el notario pida las cartas y registros que cumplamos con la normatividad, no tiene por qué haber un tema de limitante para poder prestarles el servicio. Oye, pues qué plática tan agradable, mi Paco, mi Nico. Muchas gracias. Yo te quiero felicitar por una gran trayectoria, una gran carrera, impecable, y ahora sí que pues por 8 años de Broca Avalúos y todos los que faltan. Ya me quitaste 2, ¿eh? Faltan 90. Sí, ya lleva 20 Ya lleva 20. No, 10. Ya faltan 90, ¿no? Oye, platícale. Eso sí, es correcto. Platícale la dinámica a mi amigo Paco. Mi Paco, tenemos una dinámica aquí en Nesa. Te dejaron una en pregunta. En Deconstruyendo, perdón. Ok. Tenemos una dinámica donde el invitado pasado te dejó una pregunta. Okay. Y tú le vas a dejar una pregunta al futuro invitado sin saber quién es. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Te acuerdas de la pregunta de Iker? Fue Iker. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? Híjole, nos agarraste en curva, pero vamos a hacer una pregunta a Paco. O sea, ¿qué metodologías para en tu día a día, qué herramientas, la gente que nos está viendo, qué herramientas utilizas para organizar tu trabajo? Algo que puedas resumir así breve. Cabe mencionar que en Broca Avalúos y a título personal aplicamos mucha disciplina de ser puntuales, de siempre contestar al cliente. Okay. Siempre no lo dejamos
Y todas las mañanas tenemos reuniones de trabajo con los directivos. Hay una estructura organizacional importante, un staff bastante grande, que ya no ahondé en eso, pero pocas empresas tienen esta naturaleza, que podemos dar esas respuestas inmediatas y que además continuamente estamos preparando. Tenemos cursos de capacitación. Por una parte nos lo obliga la misma autoridad al año tener ciertas horas y ciertos cursos específicos acreditados de horas de capacitación. Sin embargo, aparte de eso, nosotros dobleteamos esos a toda nuestra gente. Excelente. Entonces, Pues creo que eso nos pone al capacitación, día. puntualidad, atención al cliente. Oye, Servicios, Paco, sí. y a nuestro próximo invitado, ¿qué pregunta le harías? Híjole, es un poquito difícil al no conocer su rama, pero creo que en una pregunta ciegas. general Sí. es quizás cuáles son los retos en su ámbito más importantes que se ha encontrado y cómo los ha subsanado, cómo ha salido adelante. Retos en su carrera y cómo los ha solucionado. Es correcto, Perfecto. ¿no? Pues nos quedamos con eso. Apúntatela. No, me voy a acordar. Apúntate. No queda más que agradecerte, mi querido Paco. Muchas gracias por haber Yo soy el agradecido por su tiempo, Una ¿no? gran Y el haberme plática. tomado en cuenta. Ya saben, Felicidades. Broca Gracias. Avalúos, recordando, brocavalúos.com. Es correcto, brocavalúos.com. brocavalúos.com, y si no, el www. teléfono es... Ay, híjole, me tomaste también en Próxima curva. en pantalla. Aquí próximamente va a ahí le editamos. aparecer. Sí, Mi querido Paco, muchas gracias. por favor. Venga. Gracias. Gracias.